Bien, tenemos aquí un catálogo de algunos lugares maravillosos visitados por Marco Polo. Ya sabemos que Marco Polo partió de Venecia hacia Oriente, que recorrió Armenia, Turquía, Persia, la India, China. De la China recorrió centenares de sus provincias. Sin orden preciso, citaremos algunos lugares extraños que visitó, la mayoría de los cuales fueron citados en el libro del millón. En primer lugar, Cherman era un reino de Persia situado al sur del desierto iranio. Su capital también se llamaba Cherman. En tiempos en los que llegó Marco Polo, estamos hablando del siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Su geografía no presentaba nada extraordinario, pero sí fue extraño un suceso que tuvo lugar allí. El pueblo de Cherman era tranquilo, humilde y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros tanto como podían. En una oportunidad, el rey de Cherman dijo a los magistrados que estaban en su presencia las siguientes palabras: Señores, me asombra mucho de no saber la razón de todo esto. En los reinos de Persia que están cerca del nuestro, hay gentes malvadas que siempre se matan entre sí, pero entre nosotros casi nunca ocurre agravio ni crimen. Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo. El rey no les creyó. Para comprobar la hipótesis de los magistrados, el rey envió a algunos hombres a distintas partes de Persia y sobre todo al reino de Isfahán, donde muchos guerreaban y había grandes crímenes todo el tiempo. Les ordenó a estas personas que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Cherman. Cuando llegaron los hombres con tierra de otras regiones, la desparramaron por algunas calles y la sorpresa del rey Cherman fue mayúscula, porque quienes pisaban esas tierras foráneas reñían unos con otros con palabras y gestos insultantes. Horrorizado, el rey hizo barrer la tierra ajena y los disturbios finalizaron. Tenían razón los magistrados que opinaban que el mal estaba en el suelo que se pisaba. Cerca de Cherman está la ciudad de Kurmos. Se parece, aunque es muy inferior desde luego, y es caprichosa y está mal construida esta fábula, ¿no? Es evidente, no finjamos que no nos damos cuenta. Compárese esta fábula con la fábula de Anteo, aquel que luchó con Heracles. Entonces, Anteo luchaba con Heracles y Heracles lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba fortalecido porque el contacto con su tierra le daba nuevas fuerzas. Esta historia, no muy distinta de la que contamos, es verdaderamente estupenda porque la segunda, la lectura alegórica, digamos, nos dice que cuanto más cerca estemos de nuestro suelo, que cuanto más estrecho sea el contacto de nuestro espíritu con el lugar en el que hemos nacido, más fuertes seremos. La cultura, el peso de nuestros ancestros nos hace más fuertes. Y desde luego, abandonadas las tierras que nos proporcionan esas fuerzas, seremos más vulnerables. Ya que la fábula termina del siguiente modo: Heracles traslada a Anteo fuera de las tierras de Flegras y lo derrota fácilmente. Esta otra fábula, a saber que los hombres de los reinos vecinos eran malos porque los hacía malos el suelo que pisaban, es a todas luces floja, no tiene otro mensaje que no sea un desteñido chauvinismo. Una xenofobia. Y nada más, ¿no? O sea que no funciona tan bien. Pero este es el primero de los lugares extraños que cita Marco Polo. Cerca de Cherman está la ciudad de Kurmos. Estaba situada en el lugar del actual Minab, en el Golfo Pérsico. El aspecto diferencial que puede destacarse de este sitio es que allí vivían mujeres que lloraban continuamente. Dice la crónica que para llorar la muerte de otros hombres y mujeres, el día que uno deseaba a alguien
que llorara muy fuerte, las damas cobraban un estipendio y iban a llorar allí donde se las mandaba. Eran llantos supletorios, ¿no?, para quienes, por desdén, por fortaleza, por indiferencia, no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Cuenta Marco Polo que en el reino de Quenlifu, actual región de Yanú, ya en la China, solo hay una cosa que merece mención. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas, un pelo negro para ser más precisos. Marco Polo cita también la ciudad de Chesemir. Dicen que se refería a Cachemira, desde luego. Allí viven unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tienen sobre los astros. Allí, en Chesemir, sucedía que por encantamiento se hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato, para evitar el calor insoportable. O sea que los ermitaños tenían el poder de producir pequeñas noches o pequeños días en cualquier momento que no fuera redundante, es decir, no a la noche. Lo hacían en horas de la siesta mayormente. La ciudad de Pem, dominada por el Gran Han, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade, pero lo que le interesó a Marco Polo fue una característica del matrimonio. Cuando una mujer tenía un marido y él la dejaba para irse de viaje, si es que era por más de 20 días, la dama podía tomar legalmente un marido suplente para paliar de algún modo la ausencia, ¿no?, un vicemarido. Esta legalidad indicaba, por otra parte, que el marido suplente debía alejarse de la casa en el momento preciso en que regresara el titular. Como suele ocurrir, ¿no? Como suele ocurrir. Siempre es preferible, por precaución, un rato antes, no en el mismo momento. Claro. Lo mismo sucedía con los hombres cuyas mujeres se alejaban, pero ese era poco frecuente. La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esa isla tenían cabeza de perro, La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían tirar el ancla ni navegar. La corriente los arrastraba a cierto golfo del que no podían salir. En la provincia de Badaxian estaban los mejores caballos del mundo. En verdad eran descendientes del caballo de Alejandro, Bucéfalo, que habían dado por allí. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente. Bueno. Eran como unicornios y eran los más veloces de Oriente. Pero esta raza de caballos fue lamentablemente destruida. Ya no queda ni uno. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Badaxian, y cuando este tío se negó a permitir al rey tomar uno de ellos, el rey lo mandó a matar, desde luego, ¿no? Por rabia ante la muerte de su esposo, la viuda del tío, es decir, la tía, aniquiló todos los caballos que quedaban, y así la estirpe de Bucéfalo desapareció. Lo que puede la mezquindad. ¿Qué le costaba prestarle un caballo al rey? Estaría el mundo lleno de veloces caballos de la estirpe de Bucéfalo. No hay, sin embargo, muchas anécdotas sobre Bucéfalo que yo recuerde ahora. Puede ser que sí. Bien, estos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el Libro del Millón. El Libro del Millón no tiene buena fama, vamos a decirlo. Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que era una colección de mentiras. Los amigos de Marco Polo no dijeron nada, pero tampoco encontraron en ellos muchos datos veraces. Y en verdad, al antropólogo actual se le antoja estar en presencia de una geografía fantástica, ya que es casi imposible relacionar las cosas que dice haber visto Marco Polo
con las que surgen de una estricta investigación histórica y antropológica. Aún pasando por alto la gallina con pelo. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto? A los Polo. Ajá, está bien. A Marco Polo, al tío, a todos los que viajaron. Iban de a pie. Cuando iban a pie, iban a pie. Cuando iban a caballo, iban a caballo. Y si navegaban, navegaban. Lo que quiero decir es que no era como ahora, que cualquier pelagatos se sube a un avión y se va hasta el Afganistán en menos que un gallo canta. Sí, había que ir, ¿no? Había que ir. En aquel momento había que ir. Vos no sabías qué es lo que había después. Eso es lo peor. No se sabía. En tiempos de la China medieval, de la China clásica, en tiempos de la China clásica, se envió un embajador a Roma. Mejor dicho, se envió un viajero. Y este hombre llegó donde los partos. Los partos ganaban mucho dinero cobrando una especie de peaje. Estaban allí, no lejos del Cáucaso, por ahí. Allá por el Mar Negro, por ahí andaban los partos. Y el embajador de la China llegó hasta allí, oyó hablar del Imperio Romano, pero volvió porque los partos lo convencieron de que era muy lejos y de que era imposible llegar. Era lejos, pero los partos triplicaron la noticia. A ellos no les convenía ese contacto entre la China y el Imperio Romano, y el contacto no se produjo. Así que no solo está la dificultad del viaje, sino la ignorancia de lo que sobreviene. Me dirá el caso de Colón. Y puede ser. Quizá el viaje no era tan difícil como la nula idea que tenían acerca de lo que iban a encontrar. Y si de viajeros que describen zonas así fantásticas habla Alejandro, me gustaría dedicarlo también al capitán Gulliver. Sí, claro. Que es el que más me gusta. Bueno, pero él mismo es un ser fantástico. Un ser fantástico. Claro. Bueno, a ver si conseguimos algún disco, hemos dicho, y buscamos hasta que encontramos, tratándose de lugares extraños, de montañas, de estrechos, de islas, de mares, encontramos la barranca. La barranca, una barranca también puede ser un lugar mítico, y esta barranca que se describe en este tango que se llama La Barranca es de algún modo perteneciente a la literatura fantástica más que a la historia. Canta Charlo el tango que se llama La Barranca. Hablemos de Leonardo da Vinci y Francisco I, el rey de Francia. Saben ustedes que, ya siendo un hombre bastante grande, Leonardo se fue a Francia, fue a vivir a la corte del rey Francisco I. Francisco I de Valois, un viejo amigo de este programa. Era el año 1517. Leonardo tenía 65 años. Parecía, se dice, un joven aprendiz que daba una vuelta por Europa y que llegaba a instalarse a un país que nunca había visitado y donde tenía todo por aprender. Dicen que lo que tentó a Leonardo fue la jovialidad del rey Francisco. Leonardo esperaba rejuvenecer en Francia, porque la verdad es que había farra corrida en la corte de Francisco. Un rey muy galante, muy simpático. Mal guerrero, mal mariscal, pero... Sí, pero buen amante. Y buen anfitrión, sí. Y sí, aquel que le dijo a su primer ministro, cierto día en que conversaban, el ministro le preguntó, y dígame, ¿qué distancia hay entre un enamorado y un libertino? Y él le dijo, la misma distancia que hay entre mi silla y la vuestra.
Qué bueno. Bien, Hombre de frases. al llegar, Leonardo ya tenía una parálisis en el brazo derecho, pero no le molestaba en absoluto para pintar, pues era zurdo. Leonardo participó en la organización de muchas fiestas cortesanas. Él diseñó unas obras impresionantes de ingeniería también allí. Y autómatas también. El Recla también le había proporcionado un pequeño palacio en clubs como alojamiento y le expuso inmediatamente Leonardo a Francisco unos planes hidráulicos que consistían en unas obras destinadas a conseguir una mayor fertilidad en Europa. Se trataba de canales, y canales que además servían para unir los castillos reales. Usted sabe que hasta la construcción de Versalles, la corte francesa fue siempre itinerante. Estaba en el Louvre, en París, pero cuando hacía frío se mudaban, por ejemplo, a Amboise o a cualquier otro castillo. Entonces, a Leonardo se le ocurrió unir estas residencias reales con vías navegables, con canales. En verdad, los desplazamientos que hacían las cortes entre castillo y castillo eran similares a los desplazamientos de los gitanos, ¿no? Se movía una muchedumbre de personas, cortesanos, con carros, y los carros llevaban los cacharros necesarios para vivir, para ser habitables los castillos a los que iban. Entonces llevaban cacerolas, colchones, La comida en pie, además. Claro, ganado. Ya cualquier excursión tenía un aspecto de mudanza. Leonardo pensó que sería mucho más agradable, en vez de andar galopando o trotando, sería mejor decir, o al paso, por caminos espantosos, avanzar por canales que te pueden dar incluso placer. Y el proyecto tentó mucho a Francisco I, pero lo único que llegó a hacerse fue un viaje de reconocimiento por los caminos en los que se abrirían los canales. La obra no llegó a concretarse porque Leonardo murió 2 años más tarde y ya después nadie se interesó. Pero bastante tiempo después, unos cuantos reyes después, veremos cuántos. Está bien. Viene Francisco I, su hijo Enrique II, Francisco y Carlos, hijos de Enrique, Enrique III, Enrique IV. Ahí termina la dinastía Valois para empezar la de Borbón. Empezar la de los Borbones. Y Enrique IV fue el que reemprendió el proyecto y se hizo. Se hizo. Hoy están esos canales. Sí, señor, es maravilloso. Maravillosos en toda Francia, ¿no? Posiblemente el país, más allá de la China, ¿no? Porque en la China hacían estos canales antes de entrar en decadencia y que los europeos lo conocieran. Sí, claro, bueno, pero los chinos son eso, ¿no? Personas que hacen todo antes. Bueno, es lindo verlos, esos canales. Sí, cada tanto hay una esclusa, no en una exclusa, como dice aquí, sino una esclusa. Un pequeño dique. Un pequeño dique que se vacía primero, se llena después y permite bajar un barco de una corriente a una altura a otra más baja. Tecnología que se usa en el canal de Panamá, por ejemplo. Por ejemplo, más lejos, ¿no? Casi todos los canales, excepto el de Suez. Excepto, claro, el de Suez que es... Bueno, y ahí en esos canales es donde está, disculpe que me detengan esto, pero me fascinan esos canales, el camino de Sirga del que hablábamos. O sea, un caminito al costado del canal. ¿Y qué hay allí? Bueno, ahora no sé. Pero en un tiempo había caballos y bueyes que tiraban de los barcos. Véase en París mismo, usted se asoma a un puente y va a ver que a los costados de la Seine, del Sena, hay un camino que era el viejo camino. Competían con las lavanderas, hubo un conflicto después para ver quién se quedaba con la orilla, ¿no? Bueno, Leonardo también diseñó, para comodidad de la corte, unas casas de madera transportables. O sea que Leonardo inventó las prefabricadas rolones. Eran de muy fácil empleo y en pocos instantes permitían levantar una ciudad. Usted quería fundar, por ejemplo, la ciudad de Córdoba. Ajá. Muy sencillo, en pocos minutos la fundaba. Claro, pero esto se usaban en los viajes del rey. Y cuando llegaba a la corte a un nuevo lugar, siempre había que acomodar a todos los cortesanos, centenares de alcahuetes, ¿no? Usted sabe.
qué sé yo, en graneros. Sí, en en cualquier cosa galpones, cubierta en lo posible lugares para la así, nobleza. ¿no? Sí. O pajares simplemente. También se lo dijo usted. Acá dice, en granjas, graneros o pajares. Bueno, estas casas transportables se usaron, sí. Y en esta célebre reunión entre Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra, en el campo de Oro se llama. Enrique VIII se molestó, el rey inglés, porque el rey de Francia trajo tantas carpas, tanto lujo y tantas minas que le cayó mal a Charles Lawton. y le cayó tan mal que no hizo alianza con Francisco y sí con Carlos, el rey de España, Carlos I, que era muy austero y le gustó más. Le gustó más la austeridad de Carlos que las compadradas de Francisco. Pero entre esas compadradas estaban también las casillas de Da Vinci. Leonardo también trabajó en la remodelación de los palacios, en los castillos franceses hasta el siglo XV. Todavía no estaba ni soñado Versalles, calcule usted, ¿no? Bueno, primero habían sido fortalezas. Eran rústicos, claro. Eran muy rústicos. Sí. Entonces apareció Leonardo, hizo más finitas las paredes, agrandó la ventana. Era imposible calentar o enfriar una estancia cualquiera, era una desgracia. Esto, digamos. Agrandó las salas para que hubiera bailongos. Claro. Bueno, después de modificar los palacios, Leonardo trabajó en la organización misma de los bailongos. Qué bien. Inventó decorados, trajes, carruajes. Su especialidad, como bien dijo usted, eran los autómatas. En realidad no se conocen en detalle los mecanismos, que hubiera sido lo interesante. Pero las crónicas dicen que el Parque de Chambord presentaba varios muñecos inanimados que caminaban por el parque, incluso encaraban a los paseantes, iba a decir pacientes, y hasta respondían a sus preguntas. Las máquinas de Leonardo eran muy admiradas por los ciudadanos. Después de los bailongos, animados por estas fantasmagorías, ¿no? Todos los embajadores informaban a sus soberanos acerca de las maravillas que habían presenciado. Esto les daba fama de piolas internacionalmente a los franceses. Un último invento para terminar. Causó gran sensación un cierto león que apareció en una fiesta dada en Normandía durante la visita que hizo Francisco a su hermana, Margarita de Valois. Esto ocurrió los últimos días de septiembre de 1517. Parece que apareció un león mecánico en la sala. Ahí estaba toda la corte reunida. Muchos salieron rajando. Imagínense, yo veo un león, sea mecánico o de carne y hueso, o de cualquier otra y salgo rajando. Bueno, no concebían la posibilidad de que un león mecánico, tal vez. El rey se regocijó ampliamente. Siguiendo al león, apareció un señor disfrazado de eremita, de asceta, de ermitaño, que le dio a Francisco un bastón, un báculo, bastón que era común en los desiertos del norte de África, ¿no? Parecía que los eremitas más piadosos, según decían las historias populares, espantaban a los leones o los domaban o los volvían buenos con el uso de un bastón. Entonces Francisco recibió el bastón, tocó al león y el cuerpo del animal se abrió y de su pecho brotó una profusión de flores de lis, justamente el símbolo de la realeza francesa. Eso se lo invento. Claro. Eso ¿Qué me trae después el yo-yo? Claro, señor. Y no los juguetes que vienen adentro del kinder. Usted era el que compraba Kinder, ¿no? Sí, y me tocaban cosas. Sí, le tocaban cosas. Yo también compraba. Y le tocaban el muñeco para pegarme calcomanías. Sí, tenía mucha mala suerte con eso. Me fui a quejar, porque incluso sospeché que los kiosqueros ya tenían marcados los huevos. Se lo preguntó así, además. Así se lo pregunté y le dije al tipo, usted tiene marcados los huevos, ¿no? Milagro. Se enojó. Bueno, Leonardo vivió muy feliz en aquella corte, pero solo fueron 2 años. Murió en 1519. Algunos dicen que el rey fue a verlo a su lecho de muerte, pero es mentira,
porque el rey estaba en Saint-Germain, en el casamiento de su segundo hijo, Enrique II, que sería el siguiente Sucesor. rey. Francisco se enteró después por algún amigo y dicen que aquel rey, que solo lloraba por el abandono de algún amante, lloró, ¿no? Se enteró toda la corte de aquel llanto y varias damas se le presentaron en esos días creyendo que lloraba por alguna amante que se había ido y pensaba que había algún lugar vacante. Bueno, Francisco fue también aquel que en un momento de una cierta depresión, en un castillo no muy acogedor en el que se había ido a recluir, escribió en la pared de su habitación con carbón, fíjate lo que sería, lo siguiente: la mujer es cambiante. La donna è mobile. O sea, la donna è mobile. Y de ahí, de escritor en escritor, Qué bien. aparece el argumento de Rigoletto y esta canción, que es la más popular de la ópera, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro, Francisco I es un personaje curioso por aquellos dones que le dio la naturaleza para lo que sería el funcionamiento de un hombre cualquiera y la desgracia de portar una corona, porque en términos de poder y de militaridades no se le daban bien las cosas. Un tiempo después, más de un siglo y medio, 2 siglos después, algunos comentaristas de las casas reales solían decir que había habido muchos reyes en Francia y en Inglaterra, pero que solo 2 habían sido caballeros, y eran Francisco I y Carlos I Estuardo. Dice, y cuando todo el mundo hubiera dicho que Francisco I había tenido la peor de las fortunas, vio que esto no era así, porque a Carlos I le cortaron la cabeza. Claro. Pero se caracterizaban por sus modales, su gentileza, su don de gentes, no así por la cultura, que era el otro don que tenía Francisco I. En esos años, en el siglo XVI, finales del XV, comienzo del XVI, un hombre como Leonardo da Vinci había que ser un tipo muy astuto, muy inteligente y muy profundo para apreciar el grado de genialidad que tenía un hombre así, al punto de llorarlo como una pérdida realmente brutal. Sabemos, hoy en día se habla de hombres del Renacimiento, es muy difícil imaginar la dimensión de ese talento, de esa inteligencia, no solamente para los inventos, sino para la diversión, para el goce, para el ocio, la pintura, el arte y cualquier cosa que se le plantara. Estaba leyendo hoy casualmente que alguien decía por ahí que Leonardo da Vinci había escrito que algún día los hombres inventarían máquinas para volar y de ese modo podrían sacar la nieve de los Alpes y apaciguar el calor de los tórridos veranos. No se les ocurrió que de los aviones... Está muy bien eso de pensar en una máquina para volar cuyo fin último sería el aire apaciguar el acondicionado. calor. No pensó en las cosas que pasan en el mundo y todo lo demás. Es más, en algún momento dejó de inventar máquinas de guerra ante el horror de sus propias creaciones. Una máquina con cuchillas que son un juego de niños. En Italia los En Milán, señores, claro. en Milán los Sforza, ¿no? Le encargaban toda clase de aparatos militares. Pero sobre todo hay un dato en Leonardo que es el más conmovedor. Y él decía que, a la manera de lo que pensó Ezra Pound alguna vez para la poesía, que el conocimiento de los hombres, que los hombres tienen una ventaja, además de la conciencia de sí mismos, y es esta cuestión de poder transmitir generosamente aquello que hace uno para que lo aprovechen los otros. Y que él, después de todo lo que hacía, era sumar las cosas inteligentes y sabias que habían hecho los hombres que lo precedían, en la esperanza de que los que lo sucedieran pudieran aprovecharlas también. Mala fortuna, porque Sí, casi no ha habido una sucesión de ese enorme saber concentrado en los primeros años del siglo XVI. Y esto es algo que quizás deberíamos recordar en los países jóvenes como el nuestro, que somos herederos de la tradición de toda la humanidad, porque eso propendía Leonardo. Hay una gran diferencia en un lugar que es un monumento histórico que habla de la dignidad de nuestros abuelos, de las luchas de las generaciones que nos precedieron, y allí donde uno ve que eso es historia, hay un par de imbéciles que solo ven casas viejas. Y Casas Viejas es la canción que vamos a escuchar ahora, dedicadas a esas viejas casas que Leonardo armaba en 4 minutos. Es un tango, en realidad no es un tango, es una especie de tango marchoso, hecho me parece recordar a mí para una comedia musical que se llamaba Rascacielos. Pero 2 voces tremendas, ¿no? Cantarán Charlo y Ada Falcón. Adelante.
dos de dos, las caricias vivieron aquí. Hablaremos de los espartanos. Algunos dicen que fue Licurgo el que dio a Esparta un conjunto de leyes. Otros dicen que Licurgo no existió. Alguien sostiene que las leyes de Licurgo no fueron escritas jamás. De todos modos, fueron observadas hasta que formaron parte de las costumbres de Esparta. Licurgo reconocía que su esencia era el desprecio de lo cómodo y de lo agradable. En Esparta había dos reyes que debían sentarse en el trono de modo que uno pudiese vigilar al otro. La rivalidad entre ambos la resolvía el Senado. Los senadores debían tener más de 60 años. Cuando alguno moría, los candidatos a la sucesión desfilaban por la sala y la gente los aplaudía. El que recibía más aplausos quedaba elegido. Respecto de los aplausos, se dice que fue un invento griego, que las musas tenían un ayudante que se llamaba Croto, disculpen ustedes. Sí. Y parece que acostumbraba a este muchacho a hacer sonar sus manos de esta manera cada vez que un hecho artístico le agradaba. Y entonces se convirtió en un gesto parte del lenguaje universal. En Esparta, a los 7 años, el niño era arrancado de su familia y lo metían en un colegio militar, En cada clase se nombraba un paidónomo, que era el más valeroso, es decir, el que había resistido mejor las desolladuras y los latigazos de sus instructores y más brillantemente soportado las noches en los chiqueros. Esa era la paideia de los espartanos. A los alumnos se les enseñaba a leer y a escribir y nada más. La única evasión era el canto, pero estaba prohibido el canto individual. Solo se admitía el coro, que, digamos, consolidaba la disciplina. Como la educación que se le daba a los jóvenes no permitía desarrollar entre ellos a conductores de esos coros, porque claro, era una tarea individual, los importaban. Célebre conductor de coros espartanos fue Terpandro. Muchos venían de Atenas. Mire usted. Todos eran espartanos, pero el que conducía el coro, como esa era una tarea individual, era de otras ciudades. Después de Terpandro llegó Timoteo, que trató de perfeccionar la lira aumentando las cuerdas de 7 a 11. Los éforos, que no querían novedades en ningún terreno, se lo prohibieron. Hasta los reyes que participaban de los coros tenían que atenerse a su parte. Aquel que pretendiera lanzar su voz como la principal debía ser depuesto por asamblea y senado. Así que aprendan, Los espartanos tenemos todo, la cara larga y el saco roto, que no comemos, que no dormimos, que no bebemos, ni nos reímos. Canta, espartano, canta, a orillas del río Eurotas. Canta, espartano, canta, a orillas del río Eurotas, que al que se queda casado, aquí lo cuelgan de las ojotas. El espartano vivía militarmente en barracas, no en barracas en el barrio, sino en esos galpones que se llaman barracas, hasta los 30 años. Si después de 23 años de esa vida, en la que faltaba toda comodidad, no se había muerto, podía volver a su casa y recién entonces tomar esposa.
Las muchachas que aguardaban no tenían secretos que esconder, porque estaban obligadas a presentarse desnudas en las palestras. Llegaba el tipo, mirá, ajá, muy bien. Había libertad para elegir mujer, pero quien se casaba con una poco apta para la reproducción pagaba una multa, como le sucedió incluso al rey Arquídamo, que se casó con una mujer que no podía dar a luz y tuvo que pagar una multa en la municipalidad. El marido estaba obligado a tolerar la infidelidad si la adúltera la cometía con un hombre más alto y más fuerte que él. Sí. ¿Qué querés, flaco? Licurgo había dicho que en ese caso los celos eran ridículos e inmorales. Sí, señor. Sí, señor. Si usted, su señora lo engaña con uno más lindo, más alto y más rico, y bueno, brómese. El celibato era un delito. Se castigaba obligando a quien caía en él a la desnudez en invierno y al canto diario durante esa temporada invernal de un himno en el que reconocía haber desobedecido al rey. Lindo himno sería. Yo he desobedecido a mi rey. No está mal, un himno de admisión de culpas. Admitir las culpas es una cosa cada vez más difícil en estos tiempos que corren. Otro detalle, ¿no? Acerca del rigor. Quien engordaba, atención amigos, Sí. Quien engordaba hasta rebasar un límite era confinado, cuarentena en una palabra. Todo lujo era considerado como un ultraje a la sociedad. Los espartanos no conocieron nunca el oro ni la plata porque estaba prohibido importarlos. Sus monedas fueron exclusivamente de hierro. El rey Cleómenes mandó repatriar a un embajador en Samos porque usaba vajilla de oro. Esparta fue una formidable potencia militar que durante siglos hizo temblar a los vecinos, pero después de su derrota solo quedó un pillorio sin carácter en cuyos pobrísimos museos no hay ni un resto de estatua, ni un pedazo de columna que valgan la pena. Sin embargo, el momento más glorioso de la historia de los griegos está protagonizado por un grupo de espartanos, ¿no? Cuando atacaron los persas, allí en un lugar que se llama las Termópilas, las Piedras Calientes, era una flota impresionante, un montón de hombres, y había que hacerlos perder un poco de tiempo, y ahí apareció Leonidas, era un soldado junto con 300 tipos, un grupito, y ahí sucedió la batalla de las Termópilas. Leonidas con sus muchachos se aguantó a todo el ejército persa porque tenían que pasar por un lugar muy estrecho. Y los mataron a todos, a los 300. Mataron a los 300. Y gracias a eso se ganó tiempo y finalmente los persas de este muchacho Xerxes fueron rechazados. En algún momento le dijeron al general el griego, que se llamaba, el griego no, el ateniense, Temístocles, que también era un tipo muy ingenioso. Y le dijeron, muchacho, entre
entre nosotros y los persas, lo único que hay son 300 espartanos. Y los espartanos eran enemigos de los atenienses. Los odiaban, los odiaban. No tuvieron más remedio que, bueno, que juntarse en esa guerra contra los persas, pero lo hicieron muy, muy a regañadientes. No les simpatizaban mucho más los atenienses que los mismos persas, ¿no? La otra cosa famosa de Esparta fue Helena, ¿no? Helena, la mujer más hermosa del mundo, la hija del viejo Tindario, era pretendida por infinidad de príncipes. Y a Tindario le dio miedo que de tantos pretendientes que tenía la hija, el que no fuera aceptado armara lío. Y entonces, siguiendo el consejo de Odiseo, también llamado Ulises, les hizo firmar a todos un convenio, un tratado, a todos los príncipes que se presentaron como pretendientes de Helena, ¿no? Y ese tratado decía que iban a aceptar al que la mina eligiera. Acá dice, vamos a aceptar al que quiera Helena. Y no solo eso, sino que si alguno le quiere discutir al marido esta condición, todos los demás que estamos aquí vamos a salir en defensa del que sea elegido. Y lo eligieron, Helena eligió a Menelao. Menelao, que era de Esparta. Menelao era de Esparta. Y ahí se casó, se la llevó a Esparta y todos se la aguantaron. Todos se la aguantaron. Pero ahí apareció el príncipe de Troya, que vino con una embajada troyana a visitar Esparta y la vio a la mina. Y la vio y se enamoró. Y hubo también la intervención de una diosa que le debía un favor al príncipe de Esparta, Paris, y el tipo eligió que el pago de ese favor fuera Helena. Y ahí la mina se enamoró y él se la llevó, la raptó, se la llevó a Troya. Y ahí empezó la guerra de Troya. Todos los demás príncipes que habían firmado invadieron Troya y la guerra duró 10 años para restituir a Helena a su esposo Menelao. Historia que todos más o menos conocen. Estos eran los espartanos. No eran muy simpáticos, pero ciertos gestos de valor y austeridad van a ser más perdurables que sus muros y sus monumentos. Por ejemplo, el respeto conmovedor que sentían ante los ancianos, o los baños que se daban de puro guapos en el helado río Eurotas, o la sopa negra que solo se atrevían a tragar los héroes, y más que todo, la elegancia de morir sin darle mucha importancia. Qué buena historia, ¿eh? Buena recordación de los espartanos. ¿Qué canción podríamos escuchar? Hoy alguien me pedía un tango que yo no voy a poder cantar, y que es un tango que viene muy bien para los espartanos, que eran muy guapos en la batalla. Escucharemos el tango Ventarrón en la versión de Gardel.